Ok, niña, chécale. Vamos a resolver este problema. ¿Sí? Son tres vectores que aparecen, 1, 2, 3 y un cuarto vector que no sabemos cuánto vale ni en qué dirección está. La suma de estos cuatro vectores van a estar en equilibrio. Quiere decir que si sumamos todas tus fuerzas, tanto en X como Y, la sumatoria va a valer 0. ¿Sí? Entonces ya sabemos que la sumatoria de fuerzas en X debe valer 0. Y la sumatoria de las fuerzas en Y debe valer 0. Ok, hay que encontrar cuánto vale F4 para que eso suceda. Vamos a hacer esto, vamos a poner nuestras fórmulas. La primera fuerza, fuerzas en qué, en X, y fuerzas en qué, en Y. Vamos a hacer una tablita. Voy a comenzar en este orden, de aquí hacia acá. La primera fuerza es 100 newtons. Entonces digo 100 newtons coseno de ¿quién? 30 grados. Y la otra es 100 newtons seno de 30 grados. Ahora, ¿por qué en X coseno? Porque recuerda que ya habíamos quedado en que donde se encuentra el ángulo, en el eje que se encuentra, ahí va a ser coseno. Entonces, el ángulo está entre el vector y X, el ángulo va a ser, entonces la palabra coseno va a ir en X. Y la otra va a llevar seno. Por ejemplo, la de 80 newtons. La de 80 newtons, si te das cuenta, el ángulo donde está pegado al eje de la Y, entre el vector y el eje de la Y. Entonces aquí va a ser coseno del ángulo y en el otro va a ser seno del ángulo. Ahora, 40 newtons. Si te das cuenta, el ángulo está entre X y el vector. ¿Ok? X y el vector. Entonces 40 newtons, el coseno va a ir en X. Coseno de 53 y 40 newtons, seno de 53. ¿Ok? Y al final va a ir una F4, que no sabemos realmente dónde se encuentra. Esa vamos a dejarla indicada. F4X y F4Y. Ahora, ¿qué signos? Recuerda que el primer vector fue 100 newtons. Estoy en el primer cuadrante. X positivo, Y arriba positivo. Estoy en el segundo, en el de 80 newtons. A la izquierda negativo. Está arriba positivo. Tercer cuadrante, 40 newtons. A la izquierda negativo. Abajo negativo. Esto se queda sin signo. Vamos a ponerle más, pero realmente no sabemos dónde se ubican. ¿Y cuánto debe darme esto? Recuerda que la sumatoria de fuerzas en X va a 0 y en Y da 0. Entonces podemos decirlo así: sumatoria de fuerzas en X igual a ¿qué? A 0. La primera sería ¿qué? 100 newtons coseno de 30 menos 80 newtons seno de 30 menos 40 newtons coseno de 53 grados más F4 componente X y debe darme la suma 0. Si nosotros hacemos esto, me va a quedar 22.53 más F4X igual a ¿qué? Si despejamos, F4 componente X sería menos 22.53 newton. ¿Sí? La otra, la sumatoria de las fuerzas en Y también debe darme 0 para que esté en equilibrio. Comenzamos. La primera sería 100 seno de 30. La siguiente, 80 coseno de 30. La tercera, menos 40 newtons seno de 53 grados. Ya no hay más F4 componente Y igual a ¿qué? A 0. ¿Cuánto me queda eso? 87 punto ¿qué? 3 ¿qué? Newtons más F4 componente Y igual a ¿qué? A 0. De aquí podemos despejar. F4 componente Y es igual a menos 87 punto ¿qué?
3 newtons. Ok, ya tengo que las componentes F4 y X y F4 que Y. Si yo quiero la fuerza resultante, bueno, realmente no quiero la fuerza resultante, ya sabemos que vale 0. Si yo quiero la fuerza 4, simplemente ¿qué tengo que hacer? La F4X al cuadrado más la F4Y al cuadrado. Ok, entonces F4 es igual a la raíz cuadrada. F4X vale menos 22.53 newton al cuadrado más menos 87.3 newton al cuadrado. F4 es igual a ¿qué? 90.19 newton. Ya tengo la fuerza en ¿qué? En 4. Me falta la dirección en qué cuadrante va a quedar. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, lo que podemos hacer es esto. ¿Sí? Recuerda que la fórmula era tangente del ángulo es igual a ¿qué? Sumatoria de fuerzas en donde en Y entre sumatoria de fuerzas en X. En este caso sería tangente del ángulo, que la de Y, que sería F4Y, que sería menos 87.3 newton entre la de X, que vale 22.53 negativo. ¿Sí? Y ya si le sacas, lo divides y le sacas inversa tangente, ¿cuánto te queda? Te va a quedar un ángulo de 75.53 grados. Ok, pero ahora, ¿en qué cuadrante está? La X te dio, la F4X te dio negativa, quiere decir que va a ¿dónde? A la izquierda. La F4Y te dio negativa también, quiere decir que va hacia abajo. Quiere decir que tu vector de F4 está aquí. Quiere decir que ¿qué ángulo hay de aquí a acá? Fácil. Entonces al ángulo que es 180 grados le sumo ¿cuánto? 75.53 grados. El ángulo va a ser igual a ¿cuánto? 255.53 grados. Y ahí está. Y ese es el ángulo que va a tener la fuerza 4.